Desde Santiago de Chile les envío un cordial saludo a todas y a todos. Y quiero agradecer al Poder Judicial de la Ciudad de México por esta importante invitación, en especial al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como también a mi colega Trinidad Chávez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias por esta invitación. Pues bien, en esta ocasión voy a compartirles todo lo que hago diariamente en mi rol de perito social respecto del trabajo social forense. Voy a referirme a algunas etapas de la historia del trabajo social, muy en breve, por supuesto, en honor al tiempo, hasta la actualidad. Y cómo también hoy en día el trabajo social forense se ha posesionado tanto en América Latina como en Europa. Y ha tomado un rol protagónico en el ámbito jurídico en los distintos escenarios en donde nos desempeñamos como peritos sociales. Así como también vamos a hablar en parte sobre los cuestionamientos y los desafíos que tenemos frente a esta labor como peritos sociales, como trabajadores sociales forenses. Bien, cuando hablamos de trabajo social forense necesariamente debemos remontarnos a nuestros orígenes, al trabajo social, al servicio social, y a principios del siglo XXI en América Latina, a fines del siglo XX en Estados Unidos, comienza, ¿no es cierto?, esta profesión a presentar sus primeros pasos, los orígenes del trabajo social, en donde principalmente estábamos enfocadas las trabajadoras sociales que mayoritariamente, históricamente también, hemos sido mujeres, pero cada vez también se han ido sumando más varones. Pero en esa época parte, ¿no es cierto?, como este trabajo social ligado a la justicia social. Es decir, era un trabajo asistencialista principalmente en sus orígenes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Florence Kelley, a finales del siglo XX, ¿no es cierto?, ingresa a la Facultad de Ciencias Sociales, siendo una de las primeras, de las pioneras profesionales en empezar a ejecutar labores de asistencialismo, de apoyo respecto, por ejemplo, de los abusos que se daban respecto de niños y niñas que trabajaban, la explotación laboral de los niños. Trabajaba ella en la protección justamente de los derechos de los niños, que en esa época lógicamente aún no existían, y que sufrían este tipo de explotaciones o de abusos. Esta mujer también contribuyó al desarrollo de una legislación laboral y al bienestar social en el ámbito estatal y federal de los Estados Unidos. Ella era definida como una reformadora social y feminista norteamericana. En ese sentido, los inicios de nuestra profesión, por ejemplo, a principios del siglo XXI, cuando empieza ya a asentarse mayormente en América Latina, estas prácticas no estaban ligadas justamente al ámbito judicial, precisamente, y también en aquella época aún nos llamábamos asistentes sociales. Por lo tanto, el paradigma era asistencialista, pero también debemos indicar que no estaban tan alejadas de lo que se practicaba también y se empezó a hacer en América Latina. Por lo tanto, desde nuestro continente, las funciones principales de las asistentes sociales eran, por ejemplo, detectar la existencia de abuso parental respecto de los hijos o las negligencias en los cuidados de los niños y niñas, u otras problemáticas sociales tales como, por ejemplo, violencia intrafamiliar, abuso sexual, etc. Es decir, el rol del trabajador o la trabajadora social, o en aquella época denominadas asistentes sociales, era más bien un rol de control y de informar a los organismos judiciales respecto de las problemáticas que ocurrían al interior de las familias. Para luego esto se exponían estas investigaciones, pero principalmente en un documento por escrito, no existiendo aún en aquella época la oralidad como existe hoy en día. Siguiendo con los orígenes de nuestra profesión, en Chile, por ejemplo, en el año 1925 se funda la primera escuela de trabajo social. En esa época, insisto, nos llamábamos todavía asistentes sociales o visitadoras sociales. Con esto se buscaba sistematizar o profesionalizar
la asistencia social en Chile. Es decir, tenía un enfoque más bien paramédico, jurídico y con bases católicas y religiosas. Después, en el año 1941, nos llamamos asistentes sociales y empiezan a ampliarse un poco más el campo laboral de nuestra profesión, trabajando, por ejemplo, en instituciones judiciales, carcelarias y también en industrias. Por lo tanto, hasta allí el paradigma sigue siendo asistencialista. En el año 1945, posteriormente se amplía ya no como una profesión de escuela, sino que ya una carrera universitaria que se empezó a impartir en la Universidad de Valparaíso en Chile. Y así es como se crea esta primera carrera de las ciencias sociales en nuestro país. Todo esto tenía un foco y vinculación directa con la carrera de medicina, derecho y también lo social. Es decir, estas tres carreras han estado históricamente implicadas abordando temáticas y problemáticas sociales no tan solo de los individuos, sino que también de las familias. Posteriormente, y en cada país se fueron desarrollando y aumentando la cantidad de escuelas de trabajo social, ampliando, ¿no es cierto?, este panorama de la carrera de trabajo social en distintas universidades. Se fueron ampliando los colegios, apareciendo las asociaciones gremiales de nuestra profesión, y es así como se ha ido impulsando y posesionando nuestra profesión, y también entre ellos el trabajo social forense, que ha sido visibilizado justamente desde lo empírico, desde las profesionales que comenzaron a trabajar dentro del ámbito judicial, comprendiendo que para inicios del siglo XX se nos seguía llamando asistentes sociales de justicia, y que poco a poco los gremios y los diversos colectivos profesionales fueron masificando este concepto de lo forense y por lo tanto del trabajo social forense. Entendamos lo forense como un concepto relativo al foro romano. Este foro romano en el cual existían distintas discusiones en lo público, en estos espacios públicos en donde se discutían temas como la política, la medicina, por ejemplo, y que está vinculado a la justicia. Desde ahí viene este concepto de exponer oralmente, de explicar, discutir frente a una audiencia, y por lo tanto este concepto surge desde lo histórico, y los resultados también se exponen en este foro de nuestras investigaciones, que hoy día son las audiencias de los tribunales. En una audiencia de juicio, por ejemplo, bajo el principio de la inmediatez y la oralidad. Por eso es que este concepto del foro, de lo forense, tiene relación con explicar oralmente y por lo tanto de manera inmediata los resultados de nuestras investigaciones. Y por tanto no tiene solo que ver con muertos o delitos, como creería quizás la mayoría de las personas que no están ligados al ámbito judicial, o como incluso organizaciones internacionales y reconocidas lo atribuyen exclusivamente a lo criminalístico en el ámbito penal. Eso es un grave error. Así es como ya en el año 1997 se contaba con la Organización Nacional de Trabajadores Sociales Forenses en Estados Unidos, quienes han definido el concepto del trabajo social forense como una labor de suma importancia en la aplicación del trabajo social a interrogantes y asuntos relativos a la ley y al sistema judicial, que incluso han permitido el reconocimiento del trabajo social forense ante la Asociación Nacional de Consejeros Forenses, bajo la sigla NAFC de Estados Unidos, otorgando hoy las certificaciones del trabajo social forense, entrevistador forense, entre otras especializaciones. Esta misma situación ocurre en diversas universidades y organizaciones de todo el mundo, en donde, a raíz de los estudios académicos, de la preparación y de la especialización, logramos tener acreditaciones. En el caso de Estados Unidos está ligado, ¿no es cierto?, a esta Asociación Nacional de Consejeros Forenses y de la Organización Nacional de Trabajadores Sociales Forenses. Desde este paradigma y desde también lo empírico, la experiencia práctica
el conocimiento adquirido, los estudios y la especialización es que podemos definir el trabajo social forense como una ciencia que se desarrolla en el marco de un proceso legal en cualquiera de las áreas o materias del derecho y que colabora desde su campo disciplinar en la producción de conocimiento basado en evidencias, que permite aportar y aclarar dudas como parte de las pruebas en un litigio judicial y en un juicio oral, entendiendo que el trabajo social forense también debe desempeñarse a partir de la triangulación de la información y para ello necesariamente siempre debemos solicitar evidencias de lo que estamos conociendo a raíz de una entrevista, por ejemplo. Por lo tanto, en este caso, la especialidad del trabajo social forense va a ser específicamente poder hacer un análisis de todos los antecedentes que conozcamos a raíz de un caso judicial en donde se nos solicita hacer una pericia social. Pero todo esto no parte como una necesidad de los gremios o de los colectivos profesionales o de las escuelas o universidades, de visibilizar y formar profesionales especializados solo porque sí, a trabajadores sociales forenses. No surge de ahí, sino que esto parte de las mismas normas y reformas procesales judiciales que han surgido en los distintos países, tanto en América Latina como en Europa. Desde mi experiencia de poder compartir lo que sé hacer y del estudio también del derecho comparado en los distintos países donde he estado, he logrado identificar que las leyes, tanto en México, España, Chile, Panamá, Perú, Uruguay, Colombia, entre otros, son muy pero muy similares. Y desde ahí es donde surge la necesidad de ilustrar técnicamente al juez en una materia donde él no es experto. Con esto se establece como fundamental la figura del perito, perito judicial, perito oficial, perito de parte o como se les llama en cada país, o como es en mi caso, perito particular inscrita en los listados del Poder Judicial. Pero lo vamos a entender como este experto en la ciencia, arte u oficio de cada una de las disciplinas. En el caso nuestro, somos peritos sociales o peritos en trabajo social forense. Esta necesidad surge a raíz de que debemos responder a los objetivos que nos propone la ley o la necesidad de aclarar puntos controversiales en un litigio judicial, como por ejemplo, para otorgar una pensión de alimentos, la ley establece la necesidad de conocer la capacidad económica de ambas partes en un litigio judicial, el demandante y el demandado, la demandante, la demandada, y las necesidades de los alimentarios, que en este caso pueden ser niños, niñas, adolescentes o también personas adultas. Por otro lado, lo mismo ocurre en aquellos casos en donde se está solicitando un aumento o una rebaja de la pensión de los alimentos, que yo me atrevería a decir que, al menos en el caso de Chile, son aproximadamente el 60% de los casos que yo veo. Por lo tanto, especializarse en el ámbito del análisis socioeconómico es fundamental para poder desarrollar pericias basadas en este tipo de causas de manera correcta, de manera rigurosa y que efectivamente aporten al esclarecimiento de los hechos que se solicitan en estos casos. Es ahí donde debemos aportar dictámenes, peritajes o estudios socioeconómicos dentro del ámbito de la justicia de familia. Por otra parte, para el otorgamiento de visitas de un padre no custodio con sus hijos, o también conocido como establecer el régimen directo y regular o un régimen comunicacional de visitas, debemos en estos casos determinar, ¿no es cierto?, por solicitud del tribunal, determinar cómo ha sido la vinculación socioafectiva entre el hijo y sus progenitores, la aptitud y la actitud de cooperación de ambos, las características del domicilio, hablar de la situación habitacional, describirla a partir de una visita domiciliaria, establecer la existencia o no, por ejemplo, de factores de riesgo respecto del entorno social, del entorno
socioambiental donde está ubicada esa vivienda. Hablar, por ejemplo, también respecto de los factores protectores que pueda tener la familia respecto del cuidado de un niño. Y por otra parte, también los mismos hechos a probar dentro de otros que no estamos abordando acá, pero son muchos más los que se abordan en una causa también de cuidado personal o también de establecimiento de vulneraciones de derecho o solicitudes de medida de protección cuando se puede pensar o se puede recibir una denuncia respecto de eventuales vulneraciones de derechos de los niños, niñas o adolescentes. En todos esos casos, los objetivos periciales van a ser similares y que tienen relación con establecer todos los puntos de prueba anteriormente señalados. Asimismo, en cuanto al ámbito penal del derecho, podemos nosotros realizar pericias para acceder a un beneficio, por ejemplo, de una pena menos gravosa o alternativa a la privativa de libertad. Cuando hablamos de una persona que está imputada por un delito o que ya ha sido condenada, pero que aún no se establece una condena. En esos casos podemos realizar peritajes sociales donde la ley nos indica la necesidad de dar a conocer, por ejemplo, antecedentes sociales y también características de personalidad de una persona que está siendo investigada por un delito. O, como ya dije, puede estar condenada, pero aún no se establece la pena. En cuanto al tema de establecer las características de personalidad, eso lo analizará un profesional de la psicología, pero los antecedentes sociales, familiares, laborales, escolares, por ejemplo, académicos, factores protectores y de riesgo, serán establecidos a través de un profesional del trabajo social forense. Todo esto a fin de dar cuenta del arraigo social que pueda tener esta persona peritada, y lo daremos a conocer a través de un informe pericial. En aquellos casos también es importante establecer si existe o no contagio criminógeno y con ello dar cuenta efectivamente si hay o no arraigo social. En los casos, por ejemplo, de abuso sexual, también es importante conocer las dinámicas familiares a fin de descartar hipótesis alternativas de ganancias secundarias. ¿Qué vamos a entender por ganancias secundarias? Es el beneficio que le reporta a una persona hacer una denuncia respecto de hechos falsos o bien hechos que han ocurrido, pero donde se nombra a otra persona como el responsable de un delito, sin serlo, lógicamente. ¿Y esto para qué? Por ejemplo, para alejar a esa persona de la vida de quien hace esta denuncia. Por ejemplo, un padre que es denunciado por su expareja en relación con un delito de abuso, por ejemplo, de hijas en común, como me ha tocado revisar varios casos a través de la historia profesional y de la experiencia que he tenido con casos en estas materias del derecho penal. Continuando con el ámbito penal, por ejemplo, las y los trabajadores sociales forenses podemos realizar pericias en temas tales como, por ejemplo, desapariciones o muertes dudosas, parricidios, homicidios, femicidios o feminicidios, en donde los objetivos periciales podrían ser, por ejemplo, recrear la historia familiar, conocer posibles dinámicas abusivas, factores de riesgo que pudieron facilitar o incidir en la comisión de un delito. Todo eso puede ser parte de nuestra labor, puede ser parte de los hechos a probar que se establezcan o las preguntas sociojurídicas que debemos responder a raíz de una solicitud, por ejemplo, del ente persecutor o del Ministerio Público, la Fiscalía, y todo esto con un enfoque ecológico y sistémico. En este caso estamos hablando de una pericia de autopsia social. Este tipo de peritajes corresponde a un tipo de investigación indirecto y retrospectivo porque vamos a referirnos a la historia vital de una persona, pero de manera indirecta porque no vamos a contar con la entrevista de esta persona que está desaparecida o fallecida. Lo que implica toda esta investigación es acceder a información respecto de esta persona,
a raíz de informantes secundarios y terciarios y también de la triangulación de todos los antecedentes que puedan existir tanto en el sistema judicial como, lógicamente, en la carpeta de investigación. A raíz de cada uno de los casos también se establece la metodología de trabajo, que por supuesto va a tener una base que es similar en todas las pericias sociales, mas no igual en el sentido de que cada caso es distinto y vamos a acceder a distintos informantes dependiendo del caso y de la edad de la persona fallecida o desaparecida. Posiblemente en todos estos casos penales de muertes dudosas pensarás que es parte del trabajo criminalístico de las policías, y sí, claro que lo es. Jamás será nuestro rol usurpar estas funciones policiales. No obstante, podemos aportar pruebas complementarias a dichas diligencias. Incluso podemos arribar a conclusiones más profundas, y esto no es porque haya policías poco capacitados. No, no es eso. Lo que ocurre, y que es importante de analizar, es que simplemente las personas o informantes secundarios en este tipo de casos tienden a retraerse en cooperar con esta investigación ante los efectivos policiales, por el miedo a involucrarse en temas legales. Desde esta mirada, el trabajo social cuenta con una ventaja importante y que hemos tenido históricamente el derecho consuetudinario de ingresar a los hogares, a las viviendas, a insertarnos dentro del grupo familiar, dentro del espacio privado de las casas, de las viviendas, donde vive la familia, donde habita esta familia. Y cuando uno llega a una casa, a un hogar, a una vivienda, son las mismas personas quienes nos invitan voluntariamente a pasar y empiezan a explayarse y a comentar todas sus vivencias. En ese sentido, como trabajadoras y trabajadores sociales, tenemos esa profunda ventaja que nos permite adentrarnos en el mundo privado de la familia y poder acceder a información riquísima que no va a obtener fácilmente un policía. Por otra parte, en cuanto al ámbito de la justicia civil o laboral, por ejemplo, también podemos hacer pericias en estas materias cuando una persona ha sufrido un accidente de tráfico y se requiere conocer el perjuicio económico o también cómo esta situación del accidente ha impactado en su calidad de vida, el daño emergente y cómo esto impacta también en lo social, su dinámica cotidiana, familiar, laboral y social. Todo ello lo vamos a poder recoger en una pericia social que sea indicativa de todos estos puntos de prueba. Por ejemplo, en España, la ley 35/2015 del 22 de septiembre potencia la importancia del peritaje social en aquellos casos de accidentes de tránsito, destacando la capacidad integrativa que tiene el trabajo social para indagar en distintos elementos asociados al daño o posible pérdida en la calidad de vida. En estos casos de accidente de tránsito, en donde vamos a peritar a la familia sobreviviente o a la propia persona que sufrió el accidente y quedó con lesiones y quedó con secuelas físicas, bueno, y también a partir del daño psicológico, todo ello se puede evaluar el daño moral, el daño patrimonial, el daño emergente, todo ello a raíz de una pericia social que va a aportar información valiosa para establecer, por ejemplo, como es en mi caso en Chile, se puede establecer efectivamente la existencia de este tipo de daño a fin de determinar una indemnización para la familia sobreviviente por la pérdida de una persona de su grupo familiar, lógicamente, o bien a raíz de determinar el daño que ha quedado una persona sobreviviente de un accidente cuyas secuelas hoy día, por ejemplo, no le permiten volver a trabajar como lo hacía o cómo le ha afectado eso en su calidad de vida, en sus rutinas diarias, por ejemplo. En la Guía de Valoración Integral Forense de Violencia de Género y Doméstica del Ministerio de Justicia de España se destaca también el rol y la figura del trabajador social forense como parte del equipo investigativo junto al médico forense y al psicólogo forense. Algo muy similar también
ocurre en Chile con la Guía Normativa Técnica Pericial del Servicio Médico Legal y del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos, donde se integra la figura del perito trabajador social y se establece un marco regulatorio y una guía procedimental, pero no indica cómo hacer las pericias, sino que aporta una base de conocimiento respecto muy brevemente del contenido de la pericia, más no indica cómo hacerlo. Y así también es en México, entiendo que lo hace la Guía Técnica para la Realización de Peritajes en Trabajo Social del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial de la Ciudad de México. Todo esto ha permitido visibilizar históricamente y cada vez más el trabajo social pericial forense en nuestra región, en nuestro continente y también en otros, como en Europa, y ampliar también la necesidad de contar con este trabajo integrativo que realizamos las y los trabajadores sociales, como también lo hacen los trabajadores sociales forenses del IDIF en Bolivia, del Ministerio Público y del Poder Judicial de Perú, del órgano judicial en Panamá, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en España o Panamá, que también llevan el mismo nombre, del Tribunal Superior de Justicia en México, del Ministerio Público o Servicio Médico Legal también en Chile. Todos estos profesionales han realizado labores de trabajo social forense porque están vinculados al ámbito de la justicia y porque también, gracias a las reformas, ha nacido la oralidad y por lo tanto estos nuevos desafíos que tenemos de explicar y exponer en estos juicios, ¿no es cierto?, de manera oral los resultados de nuestras investigaciones. Otra forma de visibilizar el trabajo social forense es desde quienes nos desempeñamos en el ejercicio libre. Como profesionales, por ejemplo, que estamos inscritos, como ocurre acá en Chile, en mi país, en los registros de peritos de las Cortes de Apelaciones de todo Chile y nos desempeñamos como peritos judiciales en los distintos tribunales del país. Esta misma situación ocurre en México con sus registros y conformación del listado de peritos. También ocurre lo mismo en España con estos listados de peritos. En este punto, la doctora Carmen Vázquez de México, así como el profesor Mauricio Duche de Chile, han destacado críticamente la falencia en torno a la rigurosidad de selección de los profesionales que conforman los listados de peritos. El estudio de peritajes en Chile, realizado por la Corte Suprema, también hace lo mismo, una crítica respecto de esta rigurosidad con la que se eligen a los profesionales del ámbito de la pericia, de los peritajes en Chile. Mientras que, por mi parte, he podido evidenciar año a año y bienio tras bienio cómo aumentan considerablemente los listados de profesionales que conforman estas planillas, ¿no es cierto?, con los nombres, con los correos electrónicos y la profesión de cada uno de los peritos que estamos inscritos y registrados en el Poder Judicial. Año a año aumentan de manera considerable. Y ahí surge la necesidad de preguntarse, ¿solo por inscribirme en la Corte de Apelaciones ya soy experta o soy parte de estos listados de peritos siendo una experta en mi profesión? Claramente no. Es ahí donde surge también la necesidad de perfeccionarse, de capacitarse y de ilustrarse constantemente, de estar estudiando, de trabajar en base a metodologías científicas, además del control de sesgos, para dar respuesta a los requerimientos legales, minimizando los cuestionamientos a los cuales podríamos estar sometidos como trabajadoras y trabajadores sociales forenses. Por otro lado, los invito y las invito también a perfeccionarse, a seguir investigando, a seguir leyendo, a estar constantemente actualizando nuestros conocimientos, también a utilizar al par a otros peritos, por ejemplo, con los cuales podamos compartir en escenarios como estos, por ejemplo, nuestras interrogantes, nuestros desafíos, nuestros conocimientos, a fin de complementar lo que ya sabemos a raíz de lo empírico, de lo práctico. También es importante compartir estos conocimientos. Por eso es que yo agradezco este espacio
y a todos los profesionales, a todos los y las trabajadoras sociales forenses que se desempeñan en esta labor, les doy mis sinceras felicitaciones. Es un trabajo complejo en donde cada desafío nos aporta una nueva oportunidad de conocimiento. Así es que nuevamente muchas gracias al Poder Judicial de la Ciudad de México por esta invitación y les envío a todas y a todos un fuerte abrazo desde Chile.